Pastores, seminaristas y creyentes, bienvenidos al seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por libros. Mucho gusto. Soy el presentador Hwon Ji-ho. La historia de la Biblia, que inició tiempo atrás con el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ha llegado a la era del cumplimiento con la realización del Apocalipsis, el último libro de los 66 de la Biblia. Durante este largo periodo de 6.000 años, se ha llegado a realizar la voluntad anhelada y determinada por Dios a través de muchos trabajos. A través del seminario en línea de Shincheonji vamos a testificar según las 5 W, la voluntad de Dios y el orden de la historia que Dios ha hablado en cada parte de la Biblia. A través de la palabra de hoy, espero que pueda ser un tiempo preciado para percibir completamente la voluntad y el misterio del reino de los cielos que había sido escondido en parábolas en cada libro del Antiguo y Nuevo Testamento. Juntemos nuestros corazones en oración. Santo Dios Padre, al que le estamos tan agradecidos, es usted el creador de todo el universo. Le damos gracias por permitirnos la preciosa palabra de vida. Le agradecemos la gracia por el sacrificio de Jesús, que tomó la cruz y vertió su sangre por nosotros para poder rescatarnos del pecado. Hasta ahora nadie podía conocer sobre las parábolas del nuevo pacto del Apocalipsis, ni la realidad de las parábolas del misterio del reino y su realidad, pero ahora se está testificando a todas las naciones. Agradecemos que a partir de este tiempo se nos permite recibir el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por libros. A través de la lección de hoy, que toda la familia de fe que se ha reunido para escuchar esta palabra pueda permitirnos un corazón para ver, escuchar y percibir y poder ser renacidos con la verdad. Que podamos ser todos uno dentro de Dios Padre y oramos en el nombre de Jesús, que es vida. Amén. Hoy vamos a escuchar el testimonio de la palabra titulada Lección 1, el pacto de Dios, Abraham y el Apocalipsis. En Isaías 14, Dios ha dicho que se hará según lo que ha dispuesto. Y de acuerdo a esta palabra, en cada era Dios hace un pacto y sin quitarle ni añadirle, lo cumple. A través del seminario de hoy, espero que con el poder de Dios pueda percibir cómo desde Génesis hasta el cumplimiento del Apocalipsis se cumple lo que Dios ha propuesto y que pueda ser un tiempo preciado para descubrir el valor de la fe en Dios y en la Biblia. El día de hoy, la palabra será testificada por el instructor de la tribu de Juan de la iglesia de Songnam. Recibamos al instructor Jin Man-ki. Bienvenidos a todos los pastores, seminaristas y miembros de la aldea global que llevan una vida de fe con la esperanza en el reino de los cielos y la vida eterna. Soy Jin Man-ki, instructor principal de la iglesia Songnam de la tribu de Juan de Shincheonji, Iglesia de Jesús. Le damos una cordial bienvenida al seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la revelación de Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos. La palabra de vida de Dios que examinaremos hoy es nivel intermedio, lección 1, el pacto de Dios, Abraham y el Apocalipsis. La referencia principal es Génesis capítulo 15, Éxodo capítulo 12, Juan 19, 30 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Habrán pastores que conocerán de este contenido
y otros que no. Por favor, les pido que escuchen lo que voy a explicar en este tiempo de hoy una vez más. En primer lugar, daré una breve introducción a la referencia principal. El tiempo de registro es hace unos 3.500 años. El escritor es Moisés y registró lo que vio y escuchó de Dios, incluyendo el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y estos se llaman los 5 libros de Moisés. Para presentar brevemente el personaje principal, Abraham es el 10º descendiente de Noé, hijo de Taré, descendiente de Sem, y Moisés es el 4º descendiente de Jacob, hijo de Amram, el levita. Cuando se cumplen las profecías del Antiguo Testamento, el pastor que la cumple es el mensajero de Dios, Jesús. Cuando se cumplen las profecías del Nuevo Testamento, el pastor que la cumple es el mensajero de Jesús, el vencedor. La referencia principal es sobre Dios que cumple la profecía prometida. Primero, leamos Isaías capítulo 14, versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Lo ha leído bien? Dios, quien es espíritu, predijo el futuro a través del profeta que ha elegido y siempre cumplió la profecía. ¿Por qué? La razón es para comprobar que Dios es vivo y cumple las profecías. Dios, a través de Abraham, prometió los eventos futuros que sus descendientes experimentarán. Y esa profecía se cumplió unos 400 años después por Dios a través de Moisés. Explicaré el trasfondo del pacto en cada era. Hace unos 6.000 años, Dios hizo un pacto con Adán, a quien fue creado por Dios. Ese pacto era sobre gobernar y proteger el huerto de Edén que Dios había dado, y el pacto sobre el fruto del árbol de la vida y el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si come del árbol de la vida, vivirá para siempre, pero si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirá. Por lo tanto, Dios hizo pacto con Adán de que nunca debe de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán y Eva rompieron el pacto con Dios por el engaño de la serpiente y comieron del fruto del bien y del mal. Y como resultado, Dios, quien es vida, se fue de Adán, quien apostató. Después de esto, el pecado reinó en el mundo de Adán, y Dios acabó con el mundo de Adán que pecó con un diluvio. Hizo un pacto con la 9ª generación de Adán, Noé, y comenzó la obra de la recreación. Sin embargo, no mucho después de que el mundo de Noé, que hizo el pacto, comenzó a obrar, Satanás entró en los descendientes de Noé, a Cam y su hijo Canaán, y fueron maldecidos y esparcidos al engañar al pueblo escogido de Dios y hacerlos apostatar. Después de esto, Dios hizo un pacto con Abraham, el 10º descendiente de Noé, sobre los eventos futuros. Examinemos el contenido del pacto que hizo Dios con Abraham.
Para entender el contenido del pacto que Dios hizo con Abraham, leamos Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Lo ha leído bien? En Génesis capítulo 12, Dios escogió a Abraham para ir de Ur de los Caldeos a través de Harán a la tierra que Dios había indicado, la tierra de Canaán. Le hizo una promesa sobre el futuro que experimentarían los descendientes de Abraham en ese lugar. El contenido del pacto con Abraham fue: tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgará Dios, y después saldrán con gran riqueza. En resumen, después de que el pueblo de Israel fueran esclavizados durante 4 generaciones, saldrán de Egipto para sojuzgar y señorear la tierra de Canaán que Dios les había prometido. Después de que Dios hizo un pacto con Abraham, creó una situación en la que sus descendientes no tenían más remedio que entrar en una tierra ajena. Cegó al hijo Isaac y bendijo a su segundo hijo, Jacob, en lugar de su hijo mayor Esaú, y dio a José a través de la amada esposa de Jacob, Raquel, para que Jacob amara a José más que a sus otros hermanos. Como resultado, José, recibiendo la envidia de sus hermanos, fue vendido a un país ajeno, a Egipto. Y los descendientes de Abraham, la familia de Jacob, entraron a la tierra ajena, a Egipto. Y cada paso no fue un accidente, sino providencia de Dios para cumplir la profecía que Dios le había prometido a Abraham. Además, el hecho de que Dios cumplió su pacto sin añadir y quitar es una prueba muy importante de que podemos creer que Dios es vivo. Ahora examinaremos sobre el contenido y el proceso de cómo Dios cumple el pacto que hizo con Abraham a través de Moisés. Primero, leamos Éxodo capítulo 12, versículos 12 al 14. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Lo ha leído bien? Para cumplir su promesa con Abraham, Dios envió a la familia de Jacob a una tierra ajena a Egipto para fructificar y multiplicar. Conforme fue creciendo el número del pueblo de Israel, sufrieron bajo el rey Faraón y trabajaron como esclavos por unos 400 años. Debido a esto, el pueblo de Dios clamó a Dios. Y Dios escogió a Moisés para llamarlos y envió a Moisés a Egipto para herir a Egipto con 10 plagas. Entre ellos, la última plaga de la muerte de los primogénitos fue una catástrofe que mató a los primogénitos en Egipto, tanto hombres como animales.
Sin embargo, Dios mostró el camino a su pueblo para evitar las plagas, la cual es por medio de la carne y la sangre del cordero. Se dijo que si comen la carne del cordero asado y ponen la sangre en los postes y dinteles de las puertas, pasarán las plagas. Y en esa noche salieron de Egipto. Y a este evento se le llama la Pascua, que significa que ha pasado la plaga. Y se le dijo que este día sea en memoria y lo celebren como fiesta solemne para Jehová durante generaciones. Este es el evento de la Pascua en el que el pueblo de Israel se salvó sin recibir la plaga en ese tiempo. A través de este evento de la Pascua, el pueblo de Dios pudo ser salvo. A continuación, hablaremos sobre el pacto con el Israel físico y los 10 mandamientos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llegaron al monte Sinaí, y Dios hizo un pacto con ellos. Leamos Éxodo capítulo 19, versículo 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Lo ha leído bien? Después de cumplir el pacto con Abraham, Dios hizo otro pacto con el pueblo de Israel físico que habían salido de Egipto. El contenido del pacto prometía que si el pueblo de Israel guardaba el pacto, serían un reino de sacerdotes y gente santa. Y también les dijo que no tengan dioses ajenos delante de Dios, como el primero de los 10 mandamientos. Y si guardan el pacto que hicieron con Dios, es decir, si la obedecen, recibirán las bendiciones. Pero si abandonan el pacto con Dios y sirven a dioses ajenos y no obedecen, recibirán maldición y juicio en lugar de las bendiciones. Sin embargo, Salomón, el rey de Israel físico, que fueron guiados a la tierra de Canaán a través de Josué, sirvió a dioses ajenos y apostató. Entonces, Dios prometió la creación de una nueva cosa a través del profeta Jeremías. La creación de una nueva cosa se refiere a la creación de un nuevo reino y nuevo pueblo, formado por los nacidos de la semilla de Dios y no por los nacidos de la semilla física que pecó como la descendencia de Abraham. Leamos en Jeremías capítulo 31, versículo 22, versículo 27 y versículo 31. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Lo ha leído bien? Debido a que Salomón, el rey del Israel físico, que hizo un pacto con Dios, sirvió a dioses ajenos como Adán y apostató, Dios prometió a través del profeta Jeremías que sembraría 2 tipos de semillas y establecería un nuevo pacto para la creación de la nueva cosa. Las palabras que Dios profetizó a través del profeta Jeremías se cumplieron en la primera venida de Jesús unos 600 años después de la profecía. Y veamos cómo se ha cumplido.
La promesa que Dios hizo al profeta Jeremías fue el comienzo de la creación de la nueva cosa, no con la semilla del gen pecaminoso de Adán, sino con la venida de Jesús sin pecado. Jesús cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento. En la primera venida, sembró la semilla prometida y profetizó sobre la cosecha. Entonces, ¿cómo se cumplieron los dos tipos de semillas prometidas? La buena semilla que sembró Jesús fue la semilla de Dios, la palabra de verdad. Y la cizaña sembrada por el enemigo mientras la gente dormía fue la semilla del diablo, la palabra del diablo, la mentira. La buena semilla fue sembrada por Jesús en la iglesia de Jesús, el campo de Jesús. Y la cizaña que fue sembrada allí fue sembrada por el enemigo, el diablo, los pastores de Satanás, los escribas y los fariseos. Y la profecía de Jeremías 31, versículo 27, se cumplió. Después de esto, la semilla sembrada creció en un solo campo, la iglesia de Jesús. Y la profecía de que se cosecharía a los frutos maduros en la segunda venida se extendió por todo el mundo durante 2000 años como testimonio. Leamos Mateo capítulo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Lo ha leído bien? Estas dos semillas crecerán juntas hasta la siega, es decir, el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, el fin del siglo. Los hijos del reino que nacieron de la buena semilla serán llevados al granero, el reino de los cielos. Y los hijos del diablo, que nacieron de la cizaña, serán atados en manojos y quemados. Este es el resultado de los cosechados y de los no cosechados. Entonces, en este tiempo, todos los pastores, seminaristas y miembros de la iglesia que están escuchando la palabra con la esperanza en el reino de los cielos, deben mirarse y pensar si realmente ha nacido de la semilla de Dios o de la semilla del diablo. ¿No es así? Si hoy es el tiempo de la cosecha, todos los que están escuchando esta palabra han sido cosechados. Si fue cosechado, pertenece a las 12 tribus, según la Biblia, o aún permanece en el campo espiritual, la iglesia. Cuando sea el tiempo de la cosecha, debe escuchar la palabra e inmediatamente debe ser cosechado. Porque el resultado de los que son cosechados en el tiempo de la siega y llevados al granero, y los que no son cosechados y que se quedan en su campo, son el reino de los cielos y el infierno respectivamente. Así que, cuando escuche la noticia de la cosecha en el tiempo de la cosecha, ciertamente debe ser cosechado. Ahora, así como el pacto con Abraham se cumplió en el tiempo de Moisés, vamos a examinar sobre el cumplimiento del nuevo pacto, la profecía de Apocalipsis hoy en día, en el tiempo de la segunda venida. La historia del pacto con Abraham y el éxodo por medio de Moisés para conquistar la tierra prometida de Canaán fue una señal y un camino hacia el reino de los cielos. En ese entonces, el destino era la tierra de Canaán. Pero hoy, nuestro destino es el reino de los cielos, la santa ciudad, la nueva Jerusalén.
Y este proceso está registrado en el libro del Apocalipsis. Y hoy en día, conforme a este proceso, se cumple a través de la obra de la apostasía, destrucción del pueblo elegido y la obra de la salvación. Los descendientes de Abraham son los hijos del reino nacidos de la semilla del hombre, es decir, la semilla del pecador Adán. Y debido a que apostataron el pacto, son echados a las tinieblas de afuera. Sin embargo, hoy, en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, los hijos de Dios nacidos de la semilla de Dios heredarán el reino de los cielos y la vida eterna como el pueblo santo del reino de Dios. Leamos Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Lo ha leído bien? La profecía prometida hace unos 2000 años se cumplió hoy en día en la segunda venida del Señor. En la segunda venida, Jesús escogió al pastor prometido y juzgó al primer cielo y la primera tierra, que son como el sol, luna y estrellas del cielo, los hijos del reino que habían hecho pacto con Dios, es decir, al Israel espiritual. Y comenzó la obra de la recreación tras cosechar y sellar a los nacidos de la semilla de Dios del oriente y del occidente. A estos, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, se les llama primicias, que fueron redimidos de entre los hombres para pertenecer a Dios y a Jesús. El monte de Sión, donde ellos están, es el granero del cielo donde están reunidos los trigos. A continuación, hablaremos sobre el nuevo pacto y las 12 tribus selladas. La palabra profetizada por el profeta Jeremías de establecer un nuevo pacto se dio porque los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel físico, adoraron a dioses ajenos y quebrantaron el primer pacto. Esto se cumplió al establecer un nuevo pacto con la sangre de Jesús en la noche de la Pascua, antes de que Jesús fuera crucificado. El alimento de la Pascua para comer en el reino de Dios en el tiempo de la segunda venida es la palabra revelada del cumplimiento del Apocalipsis del nuevo pacto. Entender la palabra revelada del cumplimiento del Apocalipsis, guardar y ser parte del nuevo reino y nuevo pueblo prometido por Dios es guardar el nuevo pacto. Y el incumplimiento del nuevo pacto es no guardar esto. El nuevo pacto es sellar el Apocalipsis en mente y en corazón y no añadir ni quitar. Los que guardaron este nuevo pacto son las 12 tribus que nacieron de la semilla de Dios, fueron cosechados y sellados según Apocalipsis capítulo 7, es decir, el nuevo reino y nuevo pueblo de Dios. Los sellados 144,000 de las 12 tribus son reyes y sacerdotes comprados con la sangre de Jesús. Y el pueblo que lavó y emblanqueció sus vestiduras con la sangre de Jesús y fueron cosechados, se convertirá en la multitud en blanca en el nuevo reino y nuevo pueblo de Dios. Al pueblo de las 12 tribus de Shincheonji que han sido cosechados con la semilla de Dios y sellados, vendrá el reino de los cielos del mundo espiritual y Dios para ser uno.
y se cumplirá el reino eterno, un reino perfecto, sin muerte, llanto y clamor. Este es el cumplimiento de la creación de la nueva cosa. Leamos Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 6. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Lo ha leído bien? La culminación de la creación de la nueva cosa se cumplió hoy en día, en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis. A través de las 12 tribus, el nuevo reino y nuevo pueblo nacidos de la semilla de Dios, como en Apocalipsis capítulo 7. Todas estas cosas se llegaron a conocer claramente al recibir el testimonio del mensajero de Jesús enviado a las iglesias, el pastor prometido de Shincheonji. Permítame resumir la palabra de hoy. Dios es el que profetiza y siempre cumple. Y el pacto que Dios hizo con Abraham se cumplió cuando el pueblo de Israel, que habían sido esclavos en Egipto durante 400 años, salieron de Egipto a través de Moisés después de 4 generaciones. Y todo lo profetizado por los profetas del Antiguo Testamento se cumplió en la primera venida de Jesús. El Apocalipsis, el nuevo pacto establecido por la sangre de Jesús, se cumple en la segunda venida. Hoy en día, Jesús vino al pastor prometido del Nuevo Testamento y le mostró todo el cumplimiento de las profecías de los 4 evangelios y el Apocalipsis del Nuevo Testamento y lo hizo testificar a las iglesias. Dios prometió a través de Jeremías la creación de la cosa nueva, la siembra de los 2 tipos de semillas y el establecimiento de un nuevo pacto. Y vino a Jesús en la primera venida, sembró la semilla para la creación de la nueva cosa e hizo un nuevo pacto con la sangre de Jesús, de que vendrá en la segunda venida para cosechar los frutos maduros de la semilla sembrada para crear un nuevo reino. Hoy en día, en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, como en Mateo capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 14, los que pertenecen a las 12 tribus del nuevo reino y nuevo pueblo de Shincheonji, tras nacer de la semilla de Dios, ser cosechados y sellados, se convierten en el que guarda el nuevo pacto. Y como un verdadero pueblo de Dios, recibe el perdón de pecados. 6,000 años, Dios ha llevado una obra sangrienta para crear las 12 tribus, para cumplir el Apocalipsis. Las 12 tribus son los hijos de Dios nacidos de la semilla de Dios, la familia de Dios y los que han sido cosechados y sellados. Estos son el nuevo cielo y la nueva tierra, que fueron creados después de que el primer cielo y la primera tierra pasaron, como en Apocalipsis capítulo 6.
Espero que todos los pastores, seminaristas y santos que estén escuchando la palabra con la esperanza del reino de los cielos en este tiempo no se conviertan en aquellos que no guardan el pacto como el Israel físico, sino que sean los cosechados y sellados por las palabras del nuevo pacto, el Apocalipsis, y convertir en hijos de Dios que pertenecen a las 12 tribus. El que dice, Señor, Señor, solo con la boca y no conoce la voluntad del Padre, no puede ir al reino de los cielos. Por lo tanto, hoy en día, nosotros entendamos las profecías registradas en el Nuevo Testamento y guardémosla para alcanzar nuestra esperanza. ¿Ha escuchado bien la palabra de hoy? En la próxima lección, compartiremos el sermón con el tema intermedio, lección 2, el cielo del mundo físico creado según el reino espiritual. Examinaremos el tabernáculo que Dios creó a través de Moisés en esta tierra y conocer cómo la voluntad cumplida en el cielo se cumple en esta tierra. Espero que sea un momento precioso de entendimiento. La persona que dará la conferencia la próxima vez es un instructor que puede hablar la palabra mucho mejor que mi persona. Espero poder ver de nuevo la próxima vez. Por último, terminaré proclamando We are one a fin de que somos uno en Dios y en Jesús. Trascendiendo razas, naciones y religiones, somos uno en Dios. We are one. Oremos juntos. Santísimo Padre Dios, a quien le damos las gracias y toda la gratitud. Le agradecemos por guiar a todos los pastores, seminaristas y miembros de la Iglesia que se encuentran dispersos por todo el mundo durante este tiempo para que puedan escuchar el seminario en línea de Shincheonji. Las revelaciones del Antiguo y Nuevo Testamento se están presenciando claramente en Shincheonji, el reino prometido de Dios. Por favor, ayude a todos los que escuchan estas palabras a abrir sus corazones y entender para ser todos partícipes en la obra de Dios que se está realizando en esta tierra. Concédanos ojos para ver, oídos para oír y corazones para entender, para que todos podamos llegar a ser hijos preciosos de Dios que gozan del reino de los cielos y la vida eterna prometida. Por favor, protéjanos siempre con salud física y espiritual y nuevas fuerzas. Oramos fervientemente en el nombre del santo nombre de Jesús, quien nos salvó de nuestros pecados. Amén. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Todos los creyentes anhelan ir al reino de los cielos. A través de la Biblia debemos corroborar si nosotros vamos al cielo o el cielo viene a nosotros. Entonces, en el tiempo de la segunda venida, donde el Señor regresa a esta tierra, como en el cielo, así también en la tierra, que es la realidad del reino de los cielos creado en esta tierra. Les bendigo en el nombre de Jesús para que percibamos todos juntos, entremos al cielo y podamos recibir la vida eterna. Como ha visto en el video,
El siguiente tema es el reino de los cielos físico creado de acuerdo al cielo espiritual. La hora es la misma a las 10 de la mañana. Espero que puedan participar y que podamos todos juntos entrar al reino de los cielos. El seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la revelación del Nuevo y Antiguo Testamento por libros, se transmite en 24 idiomas a través del canal oficial de YouTube. Hay muchas buenas noticias de iglesias de todo el mundo que desean ser uno con Shincheonji. Si además del mensaje que escuchó hoy tiene más preguntas o consultas sobre la doctrina de Shincheonji Iglesia de Jesucristo, comuníquese con nosotros al número que se muestra en pantalla y con gusto le atenderemos. Vamos a terminar el seminario el día de hoy con la oración que el Señor nos ha enseñado. Vamos a orar todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención.